Buenas tardes. En esta ocasión traemos una revista de orden general, digamos un tipo de revista que hubo en varias provincias, fomentadas por las diputaciones provinciales, y en nuestro caso cubre 28 años a partir de la mitad del siglo pasado. Esta publicación se genera pues, pasada la posguerra, en el 55, siendo presidente pues, un jefe de propaganda. Es relativamente frecuente este tipo de forma de abordar digamos el régimen, y en su número 1 ya dicen que su objetivo es informar de lo que es la Diputación y de lo que realiza a través de los servicios técnicos y establecimientos asistenciales que ya dependen. Es decir, en aquellos años la agricultura o el sector agrario en general y la ganadería en particular tenía mucha importancia. Y luego también daba cuenta de los problemas que preocupaban más a la provincia, y también tenía por interés fomentar su patrimonio cultural, artístico, costumbres y folclore. No en vano, Luis Moreno Nieto, que fue el director durante todo el tiempo, produjo probablemente más de la mitad del contenido de la revista, y era también el encargado de cultura, por decirlo con los términos actuales, de la Diputación. Bien, la revista tuvo 120 números, o mejor dicho, tuvo 120 números en 110 ejemplares. La tirada inicial eran 1.000 ejemplares, con un presupuesto de 3.300 pesetas. Vemos que empieza con una portada muy sencilla, que poquito a poco va tomando color en algunos casos, y la longitud, o digamos las páginas que tenía, van siendo variables. Merece la pena destacar que hemos encontrado 158 entradas al tema ganadero durante todo este tiempo, y más o menos, adelanto casi una conclusión, el sector ganadero, según vamos avanzando en el tiempo, va perdiendo contenido en los diversos números, una evolución normal. ¿Qué se hacía desde la Diputación, o qué se hacía en la provincia en general en digamos, ordenación ganadera, pudiéramos decir? Pues básicamente en base al patrimonio que tenía la propia Diputación, fundamentalmente en 3 fincas, Vinagra, Bastida y El Borril. Montaron un laboratorio pecuario en la propia capital. Las fincas se dedicaban a recibir rebaños, fundamentalmente para organizar importaciones de ganado que venía de fuera. Entonces había una fiebre por cruzar el ganado ovino con merinos precoces, y además sirvieron pues, para colaborar con el Ministerio, puesto que este tipo de fincas, por la cercanía con Madrid, ejercía como un depósito del Ministerio de Agricultura, que servía para difundir no solo en la provincia, sino otras provincias en toda España. También en el otro polo, en el polo oeste de la provincia, se generó luego el Centro de Inseminación Artificial, que posteriormente también fue la sede de un laboratorio que todavía se mantiene. Y en todo este entramado, pues, de presupuestos propios de la Diputación, hubo la contratación de un equipo de veterinarios que, bueno, se ven reflejados también en toda la actividad que se va mencionando, ¿no? Sobre todo cuando venía algún ministro y todo este tipo de cosas, el director general, etcétera, etcétera. Hay una parte de autobombo muy notable que se establece pues, en los distintos regímenes del franquismo que hubo durante todo este tiempo, e incluso cuando ya se cierra la revista, que es alrededor del año 81, digamos, pasada o al inicio del fin de la transición, pudiéramos decir, ¿no? Bien, pues este tipo de noticias es un resumen de lo que se hace. Por tanto, con el propio patrimonio, con la propia plantilla de veterinarios, y una de las cosas más destacadas es el servicio de mejora ovina, que aquí, digamos, la vertiente que tiene también es de servicio directo en las propias explotaciones a través de esos equipos veterinarios. E incluso, como ya comunicamos en el anterior congreso, hubo una revista que convivió con esta general que se denominaba Provincia, la revista Prisco, que era obviamente dedicada al sector. En fin, vemos
que aparte del ganado ovino se amplía luego a porcino y a vacuno. En definitiva, la provincia de Toledo, como todos conocéis, es una provincia muy ganadera y bueno, todo esto es una tónica que se amplía luego a certámenes ganaderos. Como curiosidad, pues por ejemplo, cuando fue la cuarta Feria Internacional del Campo, se gastaron ni más ni menos que casi un 10% del presupuesto en hacer una réplica de la Puerta de Bisagra en la tercera Feria Internacional del Campo. Bien, luego hubo ferias de Manchego, ferias en Talavera, se abre posteriormente el mercado ganadero de Talavera de la Reina y bueno, por adelantar en el tema de los veterinarios, básicamente la labor, digamos, en esa organización tuvo mucha importancia en los diferentes jefes de ganadería, todos del Cuerpo Nacional, algunos muy conocidos, como por ejemplo Alejandro Alonso, Pablo Pañas, que fue presidente del Consejo General de Veterinarios, fue político, tanto procurador en Cortes como luego diputado, Patro, que en el anterior congreso tuvimos su presencia y bueno, pues hay otra serie de, digamos, los que realmente estaban a pie de cañón, una nómina importante de veterinarios. Y también hubo veterinarios políticos. El alcalde de Corral de Almaguer y mucho más recientemente, ya a punto de terminar el franquismo, era alcalde de Illescas. Y bueno, como cuestiones del colectivo, la verdad es que aparecen muy pocas noticias, una apadrinada por el amigo Frumencio, que se quejan ya cuando empezamos con la incorporación de España, etcétera, etcétera, que generan pues como una reivindicación general para que se reconozca a este colectivo. Y nada, para concluir, pues un poco lo que he mencionado, lo quiero reiterar, disminuye a lo largo del tiempo el peso que tiene en esta información general de la provincia el sector pecuario y, por otro lado, una conclusión importante es que este tipo de publicaciones son siempre un complemento interesante de cara a recomponer la historia de la veterinaria y de la ganadería en definitiva. Gracias.